Muchas gracias, señora Presidente. En primer lugar, el saludo a la Comisión de Expertos que tanto trabajó en este tema, a los funcionarios del Banco de Previsión Social que hicieron un trabajo profundo e inteligente, a la Comisión, presidida por el senador Penades y allí debemos saludar el trabajo de los señores senadores, el de los secretarios, el de todos los funcionarios que hicieron posible que llegáramos a esta jornada de hoy. La reforma del sistema de seguridad social es un acto de responsabilidad de nuestra generación. Es el Uruguay capaz de pensar en las generaciones futuras. Es por el país del final del siglo, por nuestros hijos, por nuestros nietos. No es esta una reforma por nuestros votos. El Uruguay enfrenta un desafío económico y social muy duro en los próximos años. El fuerte financiamiento endógeno del sistema público provisional, así como el de casi todos los subsistemas paraestatales, un cambio demográfico muy marcado que ha llevado al país a ingresar dentro de los 30 países más envejecidos del mundo. La trayectoria del gasto público en jubilaciones y pensiones será insostenible en el mediano y largo plazo, y especialmente si tenemos en cuenta la caída de la natalidad, un 1.38 hijos por mujer fértil. Impensable, pero se suma además la positiva elongación de la expectativa de vida en el país. Encima, una caída abrupta en la tasa de egreso de secundaria, que se ha venido al 40%, lo cual en el muy corto plazo impactará en la productividad del trabajo. 2040, que en términos previsionales es hablar de mañana, estaremos frente a una caída en la cantidad de personas en edad de trabajar. Va a ser imposible que los trabajadores puedan mantener una sociedad cada vez más envejecida y con más necesidades de cuidados. Si el esfuerzo estuviera solo concentrado en la población mayor, la dotación de recursos para la atención de la infancia sería cada vez menor, siendo que es en esta población donde incide con más rigor la pobreza y donde es necesario realizar el mayor esfuerzo económico y social. El proyecto busca revertir estos efectos y simultáneamente elimina inequidades vinculadas a la falta de densidades de aportación suficientes para configurar causal, poniendo en valor los años aportados, aunque no alcancen la cantidad mínima. Se crean en esta reforma beneficios inexistentes, como el del subsidio solidario. ¿Cuál sería el destino del Uruguay sin reforma? ¿Cuál sería el destino de nuestros trabajadores sin este acto de responsabilidad, señora Presidente? Son las respuestas que nos tenemos que dar. Para 2025, el déficit del Banco de Previsión Social se estima en 0.7% del producto. De no hacer la reforma, el déficit trepará al 2.6% en 2055 y en 2070 alcanzará los 3.6 puntos porcentuales del PBI. 3.6 puntos porcentuales del PBI significan más de 2.000 millones de dólares en el PBI de hoy. Si a 2070 seguramente el producto superará los 200.000 millones de dólares, el déficit sería de más de 7.000 millones de dólares. Pero vamos a verlo con los números actuales, con el producto actual y con los ingresos actuales. El IRPF hoy recauda 3.4% del PBI. El déficit estimado, dijimos, era del 3.6, o sea que se llevaría todo el IRPF, además de los 7 puntos de IVA que hoy lleva. El IVA hoy recauda
poco más de 250.000 millones de pesos. A casi 90.000 ya se lo lleva la Seguridad Social, se llevaría más del doble. Esta reforma no elimina los déficits, sino que los hace controlables, los hace manejables. Proyecta un déficit de 0.6% para 2025, de 0.9 para 2055 y un crecimiento hasta 1.3 del PBI para 2070, con una estabilización a partir de ese momento. Se pretende bajar el impacto negativo en 2/3 partes. Veamos lo que sucede con los ingresos y los egresos del BPS en el largo plazo. Para 2025 el ingreso será de 7.7 del PBI en el escenario sin reforma, con reforma 7.8. 2055 sin reforma 7.5, con reforma 7.6. Para 2070 sin reforma 7.4, con reforma 7.5. Es decir, estabilización con una pequeña mejora en ambos escenarios. Al drama lo tenemos en los egresos. 8.4 será para 2025 con o sin reforma, no cambia. En 2055 sin reforma trepa al 10% del PBI. Con reforma trepa al 8,5% del PBI. Si no hacemos nada en 2070 estará en 10.9%, casi 11 puntos porcentuales del PBI. Si hacemos la reforma crecerá al 8.8%. Es decir, que igual crece, pero dentro de parámetros más controlables. Todos sabemos que el gasto es rígido a la baja. Estos resultados son inexorables. Si sumamos las cajas militar y policial, alcanzaríamos un nivel de egresos de 12.6 puntos porcentuales del PBI. Con la reforma nos iremos a 9.8. ¿Saben cuánto se va al déficit si incluimos la militar y la policial y no hacemos nada? Se va a 4,68% del PBI. La reforma permitirá traerlo a 1.8%. Todo esto obviamente porque seremos menos y más viejos. En 2095 seremos, no me pienso estar todavía, 2.750.000 uruguayos. La vida será más larga. En 1955 la esperanza de vida al nacer era 69,4 años en la mujer y 62,8 en el hombre. Para 2020 ya era de 81,9 para la mujer y de 74,7 para el hombre. En 2095 las mujeres vivirán 90,2 años promedio y los hombres más de 85,7. La esperanza de vida a los 60, que en el 55 era de 18,8 años para la mujer y 15,2 para el hombre, en el año 20 ya era de 25,5 y 20. Y en el 2095 va a ser de 31,5 años para la mujer y de 27,5 años para el hombre. Recordemos, en 2040 empezaremos a tener menos población en edad de trabajar. La reforma es necesaria, ineludible. Lo decimos nosotros y lo dicen los referentes históricos de la izquierda. Yo quiero elogiar en ese sentido la sensatez de los dichos, de la visión de estadistas, del doctor Tabaré Vázquez, de Mujica, de Danilo Astori. De Astori. El economista explicó que el Uruguay tiene un bono demográfico con fecha de vencimiento. El peso de la sociedad que en la sociedad tiene la gente de edad avanzada es mayor que el de los jóvenes. Hay una trayectoria en la que va tendiendo a aumentar la pasividad y disminuyendo la actividad, y eso hace que tengamos que abordar el tema cuanto antes para hacer sostenible el sistema de seguridad social que tenemos. Tabaré Vázquez, si no se toman medidas,
el sistema caminará hacia un colapso y allí los males serán peores para la sociedad. Mujica, después de contar que tenía 87 y andaba en el tractor, pero dice, ni que hagamos magia vamos a arreglar eso. Lo que estamos diciendo es que a los viejos dentro de 25 años los vamos a matar de hambre. Astori, perdón. Ahora el país tiene que encarar el tema de seguridad social en su conjunto, en todas sus interrelaciones, y hacer una reforma que sea coherente, dada la importancia que tiene este tema desde el punto de vista fiscal, con un resultado mejor al que tenemos hoy. El gobierno que viene le va a tener que decir a miles de personas que deberán trabajar 5 años más para jubilarse, nos decía Mujica. En fin. Yo traigo estas palabras con absoluto respeto, en elogio de su visión de estadistas. Por algo han sido lo que han sido. Esta reforma, señora Presidente, es para los trabajadores, para que se jubilen los trabajadores, para que tengan empleo los trabajadores. ¿Cómo financiaríamos el déficit que se proyecta? ¿Con más IVA? ¿Con más IRPF? ¿Con más IAS? ¿Con préstamos? Que tienen intereses que hoy estaban más bajos, están más altos de nuevo, pero que pagamos menos por los dólares, pero que después tenemos que emitir letras de regulación monetaria para bajar la cantidad de dinero en la economía y controlar la inflación, que terminan siendo carísimas. ¿Y quién paga estos impuestos, si no el trabajo nacional? Los impuestos, los intereses, todo recae en el lomo de los trabajadores. Si dejamos quebrar el sistema de seguridad social, ¿quién lo va a pagar? Si no los trabajadores de este país. ¿Quién es el perjudicado? ¿Cierto? El Estado va a aportar bastantes recursos a esta reforma. Aporta lo correspondiente a la transición de las cajas, que no es poco, y se alivia un poco también, digámoslo, porque es justo decirlo, en los recursos que van a las AFAPs. Todos, a partir de esta reforma, vamos a tener cuenta de ahorro individual. No será exclusivamente para unos pocos, no será exclusivamente para los que ganan más. Todos lo vamos a tener. El aporte a las AFAPs igual será menor. Hay otro beneficio que no es menor. Un país que piensa y ejecuta sus reformas con décadas de anticipación exhibe seriedad, disminuye incertidumbres, y eso tiene un premio inmediato. La calificación del crédito mejora y las tasas de interés reflejan ese menor riesgo. Esta reforma, señora Presidenta, iguala regímenes jubilatorios, elimina privilegios, no separa por profesiones, sino que une destinos. Permite que las cajas de los vocacionales sigan actuando y atendiendo a los suyos. Las protege de sus quiebras. La financia por 30 y 40 años de acuerdo a esta ley. Le da la tranquilidad al afiliado de cada caja de que su caja no se funde y de que se va a poder jubilar él y proteger a su familia. Esta reforma da garantías. Hay cajas en situación terriblemente endeble, con un horizonte de vida demasiado próximo. Garantizar a las familias de todos los uruguayos es uno de los propósitos de esta ley. Vamos en el Uruguay rumbo a un sistema común, básico, igual para todos los uruguayos. Y después sí, con la libertad de que los vocacionales de las distintas áreas construyan subsistemas, pero por encima de ese básico, común e igualitario para todos. Ese es el destino de esta reforma
y es el destino que en materia de seguridad social, y bien a la uruguaya, tiene nuestro país. Voy a advertir algo. Caja notarial. Vamos a votar durante estas jornadas parlamentarias algunos artículos. Ese articulado, con el acuerdo de todos, va a recibir modificaciones en la Cámara de Representantes. Será el acuerdo de la Caja con los propios diputados. Vamos a llegar a los acuerdos sobre esa Caja que vaya si ha demostrado seriedad y merece tener un tratamiento especialísimo. Parece paradójico, señora Presidente. Los que no creemos en los partidos únicos, ni en las cámaras únicas, ni en los sindicatos únicos, ni en las cajas únicas tampoco, somos los que venimos a construir el régimen común, el igual para todos. Los que viven con la igualdad en la boca son los que se oponen al régimen común. Son los que se oponen a terminar con los privilegios que termina esta ley. Esta reforma iguala también la distribución del ingreso, privilegia a los más pobres, baja notablemente la diferencia de ingresos a través de la suba del ingreso de los más desprotegidos y les otorga algunos privilegios compensatorios, algunas compensaciones, nada de hablar de privilegios, algunas compensaciones por tanto sacrificio. A los de los trabajos calificados como penosos, les permite jubilarse antes, ya sean de la actividad rural, ya sean de la construcción, los metalúrgicos, del trabajo doméstico sacrificado. Y justo es decirlo, senador Andrade, que fue fundamental la interacción en la comisión. Nombré al senador Andrade porque fue un activo participante que dio alerta sobre ese tema. Y creo que hay que valorar esa intervención y ese aporte positivo. Y la reforma le abre la posibilidad de jubilarse al que justamente por el tipo de tareas que desempeña tiene discontinuidad de aportes y lo va a poder hacer a edades más tempranas que las edades pensionarias y con subsidio solidario y todo, como acuerda el nuevo régimen. Ni que hablar de lo que la reforma iguala en tratamiento a las personas con discapacidades. El que se discapacita trabajando cobrará como si hubiese trabajado aportando de modo continuo durante todo el tiempo, desde el momento en que se produce la incapacidad hasta el de la edad de jubilarse. Tendrá un adicional, además, del 20% si tiene hijos a cargo y otro 20% si la discapacidad es severa. En todas las situaciones, en cualquier situación, y por la cuenta que sea, cobra más de lo que cobra hoy. Y ya no va a tener que elegir entre la pensión y la jubilación. Se va a jubilar y con un ingreso total mayor. Y el Estado no se le va a quedar con los aportes que hizo y que no se tienen en cuenta a la hora de la pensión. Es bastante mejor esta ingeniería que la que había. A las madres les da puntos por hijos. Y si los hijos tienen discapacidades, multiplica por 3 estos puntos. Sin límites, sin límites. Y todavía con la característica de que los padres pueden acordar repartir entre sí estos puntos a la hora de la jubilación. Claro, si no lo acuerdan, va a la madre, como corresponde. Se elimina la posibilidad, la obligación de que los hijos sean solteros para recibir las pensiones y aumenta la edad del beneficio si son estudiantes. El senador Núñez en algún momento llamó la atención de que en algunos artículos era así, en otros se había cometido el error de no corregir.
Gracias a Dios y a su intervención, quedó todo corregido, senador. Esta reforma permite que la gente pueda recibir su jubilación y trabajar al mismo tiempo y sin esconderse. Eso a partir de hoy mismo. Y que los aportes que haga sigan valiendo y mañana reciba el producto de esos aportes. El Banco de Previsión Social con esta reforma no se queda con un solo peso del aporte. Cada peso vale. Con esta reforma, señora Presidente, se va a cobrar más 5 años más adelante. Y se va a cobrar más y se va a cobrar durante más años, por una razón biológica, porque vamos a vivir más, la vida será más larga. Los más infelices serán los más privilegiados, los deciles más bajos serán los más beneficiados. El primer decil cobrará un 33% más, el segundo un 43% más y el tercero un 24% más. Ajuste como se ajuste la base. ¿Da estos números o da números muy similares a esto? Lo tengo calculado por todas las maneras y se los aporto al Senado. Los deciles medios y los medios altos, del quinto al octavo, también cobrarán más. Obvio que no en esos niveles. Los superiores mejorarán por el impacto de su aporte a las AFAPs durante un periodo más largo. Nadie estará peor y todos estarán mejor solo que después de los 65 años. Pero recordemos que hoy el promedio en que nos jubilamos es a los 63. Esto es así porque el sistema de la reforma se construye sobre la base de 3 pilares fundamentales. Primer pilar, reposa en el aporte de cada trabajador y tiene un componente de solidaridad intergeneracional. La tasa de reemplazo es exactamente la misma anterior a partir de los 65 años en vez de a los 60. Una diferencia, se premia al que sigue trabajando con una aceleración de la tasa de adquisición de derechos altamente significativa. El salario básico jubilatorio se calcula sobre 25 años. Ello implica una pérdida de 4.4% medio en el total salarial, lo que significa una pérdida del entorno del 2% a la primera edad jubilatoria, pero el sistema lo compensa. Prevé 2 compensadores. Uno en la aceleración de la tasa de adquisición de derechos y el otro, de altísima dimensión, en el subsidio solidario. La pérdida queda compensada con creces. La reforma, entonces, elimina la jubilación mínima y crea el mecanismo del subsidio solidario. La suma del subsidio solidario más pilar de solidaridad más AFAPs, que como dije ahora no serán solo para los más ricos, sube y sube bastante. El subsidio solidario se suma a todas las jubilaciones inferiores iguales a los 42.000 pesos al 1 de enero del 22. Eso es a la fecha de hoy 45.800 pesos más o menos. ¿Cómo se determina el subsidio solidario? Es la diferencia entre el salario de 14.000 pesos al 1 de enero del 22, hoy 15.300, y el tercio de la jubilación que corresponde a la persona. No hay manera de que esa suma, la de jubilación correspondiente y subsidio solidario, sea menor al mínimo de hoy. Pero adicionalmente tenemos el ahorro individual obligatorio de las AFAPs. Y después tenemos el componente voluntario, pero ni vamos a hablar de eso porque no lo hemos tomado en cuenta en ningún cálculo. Por más que varias organizaciones de trabajadores lo tienen y varios sindicatos organizados podrían aprovecharlo y bastante en sus negociaciones salariales futuras. Algunos lo aprovechan
y lo aprovechan bien en beneficio de sus pasivos. La División del Banco de Previsión Social, especializada en cálculos, presentó proyecciones con casos reales para cada uno de los deciles. El resultado es que con reforma la jubilación es mayor en porcentajes significativos para los deciles más bajos. Con la opción del artículo 8 y sin ella, siempre comparando al momento de la jubilación. Se comparó sobre la base de casos concretos. Se utilizaron altas jubilatorias a los 60 años del año 2019, con sus historias laborales desde abril del 96. Se clasificó los casos por deciles de sueldos promedio para determinar la densidad de la cotización. Se trabajó con medianas para cada decil, porque la media es sensible a casos atípicos. Se fue cuidadoso en este aspecto. Los diferentes deciles están asociados a diferentes densidades de cotización. No es lo mismo el decil 1 con una densidad del 75% que los deciles 8, 9, 10, con densidades que van desde el 96.1% al 96.8%. El trabajo del PIT-CNT utilizó una metodología diferente. Trabajó con una muestra en que no había casos de los dos deciles más bajos. El 75% de los casos de la muestra pertenecían a los deciles superiores, del 5 para arriba. El 33% de los casos eran del último decil, como si la gente en el Uruguay ganara 180, 190, 200 mil pesos. Utilizó una densidad de cotización, la promedio, 75%, pero como vimos, no es distinto, no es igual. El del decil 1 que cotiza 75% con el del decil de los deciles 8, 9, 10 que cotizan el 96% de su vida laboral. No es lo mismo. Entonces no se puede hacer ese tipo de comparaciones. Otra cosa, claro, el cálculo fue hecho cuando a algún legislador le quedaba alguna duda, pero se hizo el supuesto de que el subsidio solidario siempre se ajustaba por IPC y que la base de prestaciones, la BPC, se ajustaba por índice medio de salario en todos los casos, lo que no se condice con la realidad, porque no ha sido así. Siempre ha ajustado por el mínimo entre IPC e índice medio de salarios. Cierto es también que en el Uruguay nunca se ha ido al otro mínimo, que es el del 20% inferior a eso. Pero con razón dan diferentes los cálculos. Se hizo, y es bueno decir este apunte, el texto previsto ya preveía la posibilidad de ajustar el subsidio solidario por índice medio de salarios, en su artículo 212. Ahora se modificó el 211 y queda la opción libre, indistinta, sin ningún requisito intermedio, para que se pueda ajustar por IPC o por índice medio de salario. Se terminaron las dudas. El trabajo de SIMBE, buen aporte, resultados muy similares a los del Banco de Previsión Social. La representación gráfica de comparaciones con una misma antigüedad de jubilación, los resultados dan ingresos mayores en la situación con reforma y especialmente para los deciles más bajos. También lo da para los más altos y existen ligeras diferencias en los deciles medios. La conclusión es contundente. Dice SIMBE, el primer resultado que se puede observar a partir del ejercicio realizado es que en el primer escenario las reglas establecidas en el proyecto de reforma determinarían una jubilación más elevada en relación al régimen vigente para más de la mitad de las historias laborales consideradas. Este resultado se cumple tanto para varones como para mujeres. En este sentido, los individuos trabajarán más años recibiendo asignaciones jubilatorias en promedio algo superiores. Y ahí establece en el final una duda, dependiendo del ajuste que finalmente ocurra para los montos establecidos en el cálculo del suplemento solidario. Bueno, ahora el suplemento solidario se va a poder ajustar
por IPC o por IMS indistintamente, de acuerdo a lo que votó la Comisión en la última sesión en el Senado de la República. Hay otra cosa que hay que decir. PCNT comparó a la misma edad. No está bien, porque esto es, como lo dijimos, más jubilación unos años después. Utiliza para esa comparación algo curioso el PIT-CNT. Utiliza un ajuste del 50% al básico jubilatorio previsto por la Ley 17.713, artículo 28, la que creó las AFAPs, que se aplicaba solo a los que optaron por las AFAPs. Paradoja, señora Presidente, paradoja. Están en contra de las AFAPs y ahora utilizando el beneficio de un sistema al que pidieron que la gente no se amparara. Para ponerlo en claro, vamos a mirar un ejemplo numérico rápidamente. Hoy la jubilación mínima, 15.750 pesos. A eso hay que compararlo con una suma cuyo primer sumando es la jubilación que corresponda a la persona, y a ello hay que sumarle el subsidio solidario. Solo el subsidio solidario, si la jubilación fuera cero, asegura al día de hoy 15.300 pesos. Si la jubilación correspondiente fuera 7.000 pesos, para poner una que se corresponda con el salario mínimo, con menos del salario mínimo, tenemos que sumar a los 7.000 el subsidio solidario, que ¿cómo se calcula? Se resta a los 15.300 pesos el tercio de los 7.000, da 13.000. Con reforma tendré 7.000 más 13.000, o sea que paso de 15.750 a 16.000, de 16.000 a 20.000. No estoy, por supuesto, considerando aporte alguno del sistema voluntario, que a los efectos de todos los cálculos se supuso como cero. Quiero hacer, señora Presidente, algunos comentarios sobre las AFAPs. Se ha dicho que no han sido debidamente evaluadas. Se crearon en el 95, resistieron la crisis del 2002, las reformas del 2008, que como bien señaló el ministro Astori en algún momento se hicieron exactamente en el sentido contrario de lo que debieron. Bueno, para muestra basta un botón. En el año 19 de cada 5 jubilados, 1 eligió jubilarse por una causa de discapacidad. Hubo 20.905 altas, 4.476 por invalidez. En el 21, ahora, 18.415 contra 2.898. Pero las AFAP resistieron la crisis del empleo 2015-2019 con la pérdida de 94.000 puestos de trabajo. Resistieron la pandemia. Exhibieron esa rentabilidad media que veíamos el otro día de 3.6% promedio de 2004. Bueno, por algo Boric, señora Presidente, quiere llevar el modelo a Chile. No es muy de derecha este muchacho Boric. Y se quiere llevar el modelo, que el modelo es uruguayo. Es bien uruguayo y con esta reforma todavía se uruguayiza bastante más. Esta reforma universaliza el aporte a la AFAP, lo universaliza y lo baja al 5%. Crece el aporte al pilar solidario y baja el de la AFAP. Boric
Se lleva el modelo a Chile, pero con un aporte patronal 6% y personal 10%. Al sistema solidario le manda 6 puntos y le manda 10 al de ahorro obligatorio. Todo lo del obrero va para la AFAP. En Uruguay es 15 al sistema de reparto y 7,5 a la AFAP. Con la reforma va a ser 17,5 al sistema de reparto y apenas 5 a la AFAP. Las AFAP que llevaban 7,5 van a llevar 5 después de la reforma. Siempre se pusieron a las AFAPs. Cuando les bajamos los ingresos, tampoco apoyan. Se critica a esta reforma la no incorporación de nuevos ingresos. ¿Quién va a llenar el hueco del quiebre de todas las cajas estatales y paraestatales? El Estado. Las platitas de nosotros van a ir a las AFAPs. Mientras tanto hay que seguir pagando las jubilaciones. Las cajas paraestatales, la reforma las va a financiar, y de acuerdo a esta ley que estamos votando hoy, por 40 años, 30 más 10. En el año 2063 la ayuda económica del Estado va a llegar a ser del orden de los 269 millones de dólares. Son recursos significativos que entran al sistema. El aporte del sector agropecuario. Quieren matar el último rescoldo de tributación finalista que tiene el Uruguay. La filosofía de Wilson, plasmada por don Jorge Silveira Zavala en un proyecto de ley. Quieren que el agro aporte más, que la cónyuge colaboradora no tenga beneficio, siempre oponiéndose al sector rural, como si la diferencia pudiera salvar el sistema. 35 millones de dólares, el déficit es de 3.000 millones de dólares. Lo mismo pasa con aquello otro de las tarjetas. Se quejaron de que se eliminó el descuento que era para alentar a la gente a que usara tarjetas de créditos y que financiara el sistema financiero. Bueno, ahora esa plata va a poder ir al beneficio de cada pasivo, de cada trabajador en este país. Tampoco soluciona el déficit, son 35 millones de dólares, el déficit es 3.000. La otra gran crítica respecto de los ingresos es la de la baja de los aportes patronales. Y hemos escuchado decir por todos lados que lo justo sería que los aportes patronales y los obreros fueran iguales. Quiero decir sobre esto dos cosas. La primera es que esa es una clasificación meramente formal, legal. En términos económicos, el aporte es todo obrero, todo obrero. Lo segundo, el que bajó el aporte patronal fue el Frente Amplio, año 2007. La estructura de financiamiento del sistema, de este sistema propuesto, es el de la reforma tributaria de Astori de ese año. En 1995, el aporte patronal de la industria y el doméstico, 14,5%, el personal 13%, 1995. 1996, patronal 12,5%, personal 15%. 2007, el aporte patronal, que en el 95 era de 14,5%, pasó a ser del 7,5% en la reforma del Frente Amplio. Y el personal, que era del 13%, pasó a ser del 15%
en la reforma del Frente Amplio. Dicen que esta es una reforma de pasividades solamente. No es así. Esta reforma colaborará con la infancia, con la educación, con los cuidados, con las mujeres, con las discapacidades. El seguro de desempleo ha tenido su reforma ya anticipada durante la pandemia. Se liberan recursos para atender la infancia y la educación, la primera infancia, los 50 millones de dólares que se están invirtiendo para que los jóvenes se puedan desarrollar desde el primer tiempo de su vida, desde el primer momento. Una sociedad con mayor nivel educativo es más próspera y más equitativa. De poco sirve, señora Presidente, dar pensiones si no se dieron oportunidades. Es de hipócritas. Eduquemos, alimentemos, cuidemos a nuestros niños en todas las etapas de su formación y no van a estar dependiendo de las dádivas de ningún Estado. No inventemos socialismos repartidores de pobrezas. Hagamos lo que tenemos que hacer. Una reforma para que haya para los pasivos, que compense las pobrezas y las desigualdades del pasado y simultáneamente se pueda contar con los recursos para sembrar desarrollo e igualdades en el futuro. Algunos defienden el sistema de cuidados, vergüenza nacional. Si hay una vergüenza nacional, señora Presidenta, usted lo estudió. Usted mandó a hacer un trabajo. Cubre apenas el 5% de las necesidades de la población mayor. Esta reforma incluye un artículo que votamos por unanimidad. Lo introdujeron los jóvenes. El que haya cuidado a una persona con discapacidad durante 7 años, con discapacidades severas por supuesto, recibirá su pensión 5 años antes de la prevista. Las mujeres salen mejor con la reforma, por su bonificación por los hijos, si son con discapacidades, más y sin límites. Que el Estado no se les quede con nada de lo que aportaron en los casos de que no llegan a los mínimos para generar causal. La posibilidad de rebajar hasta 2 años por hijo a la hora de hacer el promedio para fijar el salario básico jubilatorio y así poder mejorarlo. Bueno, va a venir un artículo que espero que voten, de recuperación de años para el servicio doméstico. Creo que va a ser trascendente en ese sector, con tanta discontinuidad de aportes y con tantas dificultades de formalización, que se ha venido formalizando y bastante, justo es decirlo también. La ley de reforma crea una agencia reguladora que administra el sistema, evitando desvíos, evitando descontroles, asegurando la pasividad para todos. Se prevé la debida coordinación con el Banco de Previsión Social y el Estado en general. Señor Presidente, votamos una reforma para que los trabajadores del futuro también se jubilen. Votamos una reforma que ayuda al niño, a la mujer, a la persona con discapacidades, a los trabajadores con dificultades para generar causal. Votamos una reforma en que los jubilados cobrarán más unos años después. Votamos una reforma que siembra igualdad, que aumenta la jubilación al pobre y asegura la de todos. Esta reforma disminuye la cuota parte del trabajador que va a la FAP, que da un régimen común, sin privilegios. Piensa en el desvalido, piensa en los uruguayos que aún no han nacido. Señora Presidente, muchos hablan de reformas. La única reforma propuesta, estudiada, analizada y articulada es la nuestra, señora Presidente. Muchas gracias.